Muy buenas noches, amados hermanos. Que el Señor les bendiga. Hablar de la familia es algo que nunca uno acaba, ¿no? Con tantas cosas que suceden desde que nosotros nacemos y hasta el día de hoy, sin importar la edad que nosotros podamos tener, es cada cosa, ¿no? Ahora ya somos padres y ¿qué es lo que nosotros hemos podido haber cometido con nuestros hijos, ¿no? Y vamos a aprender en esta noche lo que ha podido suceder en nuestra vida, ¿no? Porque siempre nuestro pasado tiene mucho que ver y el pasado, si fue tremendo, lo traemos a nuestro presente y nuestro presente es dañado, es malogrado, no tenemos tranquilidad, ¿no? Y bueno, todos acá ya somos casados y cuando nos casamos, cuando decidimos casarnos, ya me hiciste reír. Nos casamos y no estamos preparados para el matrimonio, ¿no? Yo siempre cuando enseño así para la familia digo, ¿quién se prepara para el matrimonio? Nadie. Nos casamos ilusionados y no sabemos lo que nos espera más adelante, ¿no? Y comienzan los problemas después de un mes en nuestro matrimonio. Ahora ya lo solucionamos, diríamos un poco, luego somos padres y también hemos aprendido o estudiado para ser padres, tampoco, ¿no? Y muchos de los que estamos acá tenemos hijos ya grandes y nos hemos dado cuenta toda a ver qué palabra uso, burrada, ¿no? Entonces, si me entienden, hemos cometido con ellos, ¿no? Y los hemos cometido porque también nuestros padres lo cometieron con nosotros, ¿no? Si yo me pongo a preguntarle a cada uno de ustedes cómo fue sus padres, ¿no? Con ustedes, ¿no? Todos me van a decir de diferente manera cómo fueron criados. Muchos de nosotros hemos tenido padres que nos han golpeado, y no solamente golpeado, sino han sido salvajes con nosotros, ¿no? Y mucho más cuando el papá, porque acá en el Perú hay mucho machismo, ¿no? El papá quiere sus hijos hombres, ¿no? Y solamente tiene un hijo hombre. Por ejemplo, en mi caso somos 6 hermanos, un hombre y 5 mujeres, ¿no? Entonces, la ignorancia de ellos hace que nos maltraten a nosotros. Tal vez no se dan cuenta de lo que ellos hacen, ¿no? Pero nos tratan como si fueran hombres. Bueno, ese fue mi caso, y cuando he conversado con muchas hermanas ha sido de igual manera, ¿no? A veces padres que han rechazado a sus hijos, creyendo que son del vecino, ¿no? Y han hecho mucho daño a sus hijos, ¿no? Porque el hijo rechazado se casa y también eso manifiesta rechazo hacia sus hijos, ¿no? Si hemos sido padres permisivos, también nuestros padres han sido permisivos con nosotros, eso también lo llevamos a nuestro hogar y no nos damos cuenta, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo llegué a entender, miren, estando en el Señor, llegué a entender que había un espíritu de salvajismo en mi familia. Yo antes, cuando mi papá nos castigaba, yo lo veía normal, porque yo pensaba que todos los papás castigaban así, pero no era la manera correcta. Entonces, ya con mis hijos pequeños, entendí de que había un espíritu de salvajismo
Y eso yo lo había también hecho con mi primer hijo, ¿no? De alguna manera Dios nos hace ver, nos abre los ojos para entender que creyendo que estábamos haciendo un bien, habíamos estado haciendo un mal. Por ejemplo, ustedes han venido, yo participé así en una escuela y entendí muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando uno entiende, ¿no? Lo garrafal que uno ha venido haciendo, ¿no? Es corregir, no solamente escuchar, sino corregir nuestra vida, ¿no? Con la ayuda de Dios lo podemos, si es que nosotros comenzamos a aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Todo el libro de Proverbios, ¿no? Y es fundamentado en el Nuevo Testamento, nos habla de la familia, ¿no? Nos habla el comportamiento del papá, de la mamá, de los hijos, de los tíos, de los abuelos, ¿no? Nos habla muy claro. Y ahí los principios de la palabra de Dios tenemos nosotros que considerarlo y aplicarlo, porque Dios es el que nos ha creado y Él sabe cómo somos nosotros como humanos, pues, ¿no? Y es por eso que nos dejó su palabra, para que en base a su palabra, nosotros que somos sus hijos, podamos considerar su palabra y aplicar primero a nuestra vida personal, luego a nuestro hogar, ¿no? Y entonces el hogar comienza a mejorarse, de estar mal comienza a mejorar, a mejorar. Pero eso es decisión de nosotros. Y nunca podemos decir nosotros no se va a lograr. Nunca. En mi caso, ¿no? Cuando entendí todo esto, sí, yo comencé con la ayuda de Dios, tú tienes que ayudarme, ¿no? Y comencé porque yo fui la que cometí el error, mi esposo también, pero yo les hablo de mi caso, ¿no? Entonces comencé a ordenar, porque en mi casa yo comencé a hacer la cabeza, ¿no? Dejé a un lado a la cabeza que debe ser en el hogar, porque yo decía, él no se mueve, entonces yo me muevo. Total, uno resulta haciendo todo, ¿no? Las decisiones y todo, de tal manera que los hijos cuando crecen ya están adolescentes, ahí es donde comienza de que ellos te digan, por ejemplo, mamá, quiero salir, ¿no? Fue una de esas con Daniel, mamá, quiero salir, dile a tu papá. Fue un día sábado, domingo que él estaba, porque él generalmente no estaba en la casa, ¿no? Entonces, ¿pero por qué le voy a decir? Dile a tu papá. El papá va y dice, no. Y entonces él viene y me dice, mamá, tú eres el que mandas acá, tú dame permiso. Entonces ahí uno se da cuenta, ¿no? Si tú eres el que mandas acá, ¿no? Entonces, es que los hijos son así, ¿no? Los hijos son así cuando la hermana se ríe, no, pero es así. A ver, los que ya han pasado por hijos adolescentes, el adolescente te confronta. Tú ya no puedes decirle nada porque te confronta. Cuando están pequeños, niños todavía, ellos oyen y nada te dicen. Pero al adolescente dile algo, ¿no? Ahí te confronta. Entonces, con todo esto, pues, y al participar así de una enseñanza, entendí muchas cosas, ¿no? Y a ordenar, tuve que ordenarme como esposa, tuve que ordenarme como madre, allá no corregir como yo creía que estaba haciendo un bien para ellos, ¿no? Y bueno, este es un tema que de repente de aquí se hace a la segunda de cómo disciplinar a los hijos. Aprendí también a saberlo corregir. Ustedes saben que al niño, la palabra de Dios dice que el niño nace con la necedad en su corazón, ¿no? Y hay que llegar a esa necedad para que el niño entienda que está haciendo mal, ¿no? Si uno no llega a la necedad del niño,
él te va a manejar, como hoy en día se ve. Los niños cachetean a sus papás, a sus mamás, patean a sus papás, a sus mamás. Y eso no está bien. No está bien, como vamos a estar viendo más adelante, ¿no? Pero ahorita estamos viendo nuestro pasado. Entonces, hemos sido maltratados por nuestros padres, dañados por ellos. De repente algunos también, algunos hemos sido abusados por nuestros padres, no solamente con el castigo salvaje, sino hay padres que también han abusado sexualmente a sus hijas. Ustedes pueden decir, ¡ay, qué barbaridad! Pero lamentablemente así es, ¿no? Entonces, crecemos con una vida totalmente que hemos sido dañados por los padres, hemos sido, llevamos una herida dentro de nosotros y ya ese daño que nos han hecho lo traemos a nuestro hogar y se suma también de que, como les decía, no estudiamos para ser padres, ¿no? Y traemos nosotros o formamos a nuestros hijos con algo que no es correcto, ¿no? Traemos la escuela de nuestros padres, lo traemos a nuestro hogar. Si nos casamos, Dios nos da el privilegio de nosotros formar nuestro propio hogar, porque es nuestro hogar. O sea, traemos lo aprendido de nuestros padres, lo traemos y así formamos a nuestros hijos. Qué bueno si hemos traído una buena aprendizaje, qué bien, ¿no? Pero si hemos traído un mal aprendizaje, qué mal. Continuamos esa línea de que nos arruinaron la vida a nosotros, ahora nosotros arruinamos la vida de nuestros hijos. Y esa es una cadena, esa es una maldición generacional, ¿no? Que si no se da el alto, va a continuar a la otra generación, ¿no? Por eso no sé si ustedes habrán escuchado decir, igualita que su mamá era así. ¿Han escuchado? O la mamá misma dice, ha sacado mi genio, ha sacado mi carácter, ¿no? Es que se continúa esa maldición, ¿no? Como yo siempre en esto cuando es de los matrimonios, ¿no? Pongo el ejemplo de un pescado, ¿no? Que una pareja joven se casa y va a freír un pescado y le cortan la colita del pescado, ¿no? Entonces el esposo se acerca y le dice, mi amor, ¿por qué le cortan la colita al pescado, no? Y le dice, mi mamá lo cortaba la colita, ¿no? Entonces luego, un día ve a la suegra que está haciendo el pescado y estaba cortada la colita. Y le dice, suegra, ¿por qué corta la colita del pescado? ¿No? ¿A alguno de ustedes le gusta la colita del pescado? Porque parece que a él le gustaba, eso sale tostadito y que no sé cuánto. No, mi mamá le cortaba la colita. Entonces él, curioso, se va y pregunta a la abuelita que por qué le cortaba la colita. Y le dice, que mi sartén era chiquita. Miren, ¿no? Pasa a la hija, de la hija a la nieta, y miren, ¿no? Entonces, las maldiciones generacionales que hay en nuestra familia así se transmiten. Y hay que darle el alto. Amén. No lo veo la letra, estoy con el lente. Ahora sí. Educar a nuestros hijos es una misión, ¿no? Y nuestro corazón tiene que estar sano. Hay cosas que no están ahí, yo la mayoría que le voy a decir no están ahí, ustedes tienen ahí su lapicero para que anoten, porque sí hay mucha información en las dos clases, pero la información
Ustedes lo pueden leer en su casa, pero vayan anotando ustedes ahí lo que tengan que anotar. Les decía que educar a nuestros hijos es una misión y que nuestro corazón tiene que estar sano, no actuar con un corazón enfermizo, ¿no? Y como les decía, que muchos de nosotros hemos criado a nuestros hijos con un amor enfermizo, ¿no? Ese amor enfermizo que lo hemos aprendido de nuestros padres, ¿no? Si es que ellos también nos han tratado mal. En Salmo 127:3 dice que nuestros hijos son herencia que Dios nos da. Mire, si Dios nos da a nuestros hijos y son una herencia, ¿cómo tenemos que cuidar? ¿Cómo? Como Él nos ha dejado escrito en su palabra. Así nosotros tenemos que cuidar. También Dios nos confía la vida de nuestros hijos, ¿no? Es decir, que al confiar Dios la vida de nuestros hijos, somos la primera influencia que tienen nuestros hijos. Somos la primera influencia que tienen nuestros hijos. Los hijos o los niños aprenden primero viendo, luego escuchando y luego diciendo. Eso es lo que ellos aprenden primero, ¿no? Y ellos llegarán a hacer lo que han aprendido de nosotros, ¿no? Y muchas veces les enseñamos también a mentir a los hijos, ¿no? Y luego que ellos mienten, ¿qué te enseñó? Si es niño te mirará tu cara nada más, ¿no? Pero si es adolescente, tú me enseñaste, porque cuando venía el cobrador, tú me decías, dile que no está, dile que no estoy. ¿Les ha sucedido eso? Sí, yo pienso que van así todos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestros hijos? Le estamos dando un amor enfermizo. Pero tenemos que aprender qué cosa es el verdadero amor. El amor es una acción y que debemos demostrarlo a nuestros hijos, ¿no? Y hacerles entender a ellos de que creyendo en Dios van a salirle bien todo lo que ellos hagan, ¿no? Cuando una persona sabe que es amada, puede estar contenta con un pedazo de pan, pero si la persona se siente que no es amada, comer un bistec o un pollo a la brasa no es agradable para ella. Y el amor verdadero lo encontramos en el amor de Dios y lo encontramos en 1 Corintios 13 del 4 al 7. Ya todos sabemos, ¿no? Que dice que el amor es sufrido, es benigno, no es jactancioso, no se envanece, ¿no? Y así, ¿no? Se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Pero en esta noche nosotros vamos a entender y vamos a ver cuál es el amor que destruye a nuestros hijos, ¿no? Y por ejemplo es el amor autoritario, el amor permisivo, el amor ausente, el amor negligente. Si los padres somos autoritarios, tenemos hijos autoritarios. Si somos permisivos, vamos a tener hijos permisivos. Si somos padres ausentes, vamos a tener hijos ausentes. Si somos negligentes, vamos a tener hijos negligentes. Porque somos nosotros los que formamos a nuestros hijos. Cuando Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, lo creó con un propósito divino. Y ese propósito divino fue que el hombre y la mujer sean felices, ¿no? Y que cuando tengan su familia también sean felices, ¿no? Pero ¿qué sucedió? El hombre desobedeció. ¿Fue así o no fue así?
El hombre desobedeció a Dios. Y eso lo encontramos en Génesis 3. Porque nosotros podemos decir, ¿no? Si somos hijos de Dios, creemos en Dios, ¿no? ¿Por qué nos pasaron tantas cosas? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me sucede esto? Y nosotros vamos a encontrar del por qué en el libro de Génesis y vamos a centrarnos en este momento en Génesis 3, ¿no? Que ahí, cuando Adán y Eva le desobedecen, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les dice ahí? Que no coman del fruto del árbol que está en medio, ¿no? En medio del huerto. Le dice, de toda fruta ustedes pueden comer, pero ese árbol, ese fruto que está en medio del huerto, ustedes no pueden comer, ¿no? Porque si comen ustedes van a morir. Luego ya sabemos que la serpiente estaba esperando su oportunidad y le dice a Eva, no, te engaña, no vas a morir, ¿no? Y la mujer le cree a la serpiente y ¿qué hace? Lo come, ¿no? ¿Qué cosa come? Ah, sí, sabe, ya aprendieron el fruto porque la mayoría dice la manzana. No dicen que esto que tiene el hombre, dice, es el trozo de manzana que cuando Dios le habló, se quedó acá, ¿no? Dice, así dice. Eso antes decían que era así, yo creía que era cierto, pues, ¿no? Pero la Biblia no dice manzana, sino dice fruto, ¿no? Entonces, la mujer le cree y come. Y cuando ella come, le da a su marido, que estaba en ese momento chateando con el celular, por eso él le recibe, ¿no? Ni cuenta se da que Dios había dicho que no comiera, ¿no? Come, le dice, él le recibe y come, ¿no? Y Dios viene a su encuentro y ¿qué hacen ellos? Cuando Dios viene al encuentro de Adán y Eva, ¿qué hacen ellos? Se esconden. ¿Y por qué se esconden? Dice que ellos se dan cuenta que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y no se daban cuenta. Pero dice que ellos se esconden y porque se dan cuenta que estaban desnudos. Entonces Dios les dice, ¿no? ¿Acaso has comido del árbol que yo te dije que no comieras? Eso está en Génesis 3, por si acaso, anoten ahí. Entonces, ¿qué hace Adán? Inmediatamente le dice, la mujer que me diste me dio de comer. Miren, ¿dónde está? Cuando Dios le presenta a Adán, a la mujer que él esperaba, ¿no? Porque si vamos a Génesis 2, dice que Dios vio que Adán estaba solo y él dice, le haré una ayuda idónea, ¿no? Entonces, ¿a dónde está el hueso de su hueso, la carne de su carne, ¿no? Cuando lo presenta y él dice, ahora yo no voy a estar ya nunca más solo, porque Dios ve la soledad de él y dice, ahora es tiempo de crear a la mujer, ¿no? Y inmediatamente le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer. No le abrió su boca, él recibió. No le dijo, come, ¿no? Sino, él le recibió y comió porque estaba con el celular embobado ahí, ¿no? Con su piedra estaba embobado ahí, ¿no? Entonces, él come del fruto que Eva le da. Entonces, luego Dios le dice, se dirige a la mujer, ¿no? Y le dice, ¿qué has hecho? Le dice, ¿no? La mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. Ella estaba diciendo la verdad, ¿no? Estaba diciendo la verdad. Y luego Dios, miren, ¿no? Se dirige a la serpiente y le dice, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, ¿no? Y le dice, pondré enemistad entre ti
y la mujer, y entre su simiente, ¿no? Y la simiente suya, y la simiente suya. Luego se dirige a la mujer y le dice: multiplicaré en gran manera tus dolores cuando te embaraces. Con dolor darás a luz tus hijos. Y al hombre le dijo: por obedecer a tu mujer, maldita será la tierra por tu causa, ¿no? Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, ¿no? Entonces Dios saca del huerto del Edén a Adán y Eva, y luego después ellos tienen sus hijos Caín y Abel. ¿Y qué hace Caín? Mata a su hermano. Miren, por el pecado de Adán y Eva se originan todos los problemas en nuestro hogar, comenzando en nuestra vida personal, y luego se extiende a nuestro matrimonio, y luego se extiende hacia nosotros como padres y a nuestros hijos. Lo que vivimos o hemos vivido o estamos viviendo es consecuencia de la desobediencia del hombre. Yo les digo de Adán y Eva, pero el responsable es el hombre, en este caso Adán, porque Dios le pide cuenta a Adán, no dice Eva primero, sino él cuando va al encuentro: ¿acaso has comido? Se dirige al hombre, se dirige a Adán. Y a partir de ese momento comienza todo lo que hemos podido pasar cada uno de nosotros cuando hemos vivido con nuestros padres. Porque decía en un principio que el propósito divino de Dios al crear al hombre es tremendo, sigue siendo tremendo, ¿no? Como vamos a ver más adelante cómo es que se puede restaurar, se restaura, ¿no? Pero el asunto es que todo el problema que tenemos en nuestros hogares es producto de la desobediencia del hombre. Porque cuando Dios creó al hombre, lo creó para tener una relación, una comunión con él, como lo hacía con Adán y Eva cuando estaban en el huerto. Dice que al mediodía venía al encuentro con ellos, ¿no? Y ahí tenían esa relación, esa comunión con él, con ellos, ¿no? Primero con Adán y luego cuando ya estuvo Adán con su compañera, ¿no? En Proverbios 24:3 dice, anoten ahí: con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. No se edifica la casa como yo creo que lo debo de hacer, ¿no? Mis padres me hicieron así, y es lo que yo decía. Mi padre me dio duro, entonces yo también te voy a dar duro, porque me corrigió y no me desvié del camino. Entonces igualito voy a hacer contigo. Y es lo que hice, pues, ¿no? Y uno daña a los hijos. Al menos yo, su papá hizo su parte con Daniel, yo hice mi parte, dañamos tremendamente a Daniel, y hasta ahora que ya está grande, yo puedo decir que todavía le falta superar a él. Por eso, ¿cuánto daño nosotros hacemos a nuestros hijos cuando dañamos su corazón? Nuevamente, nos dañaron a nosotros y nosotros dañamos a nuestros hijos, ¿no? Por eso ahí en su manual dice que todo hijo o hija ha sido formado o deformado por su padre biológico, dejando huellas profundas, huellas dolorosas en su memoria emocional, que condiciona nuestra conducta personal, paterna o materna, que sin importar la edad necesita ser restaurado de esta relación que tanto afectó y a la vez afectó a nuestra descendencia. Es tremendo esto, ¿no? Es tremendo. Yo sé que ustedes
con esta enseñanza se van a analizar qué es lo que hicieron con ustedes y qué es lo que ustedes están haciendo con sus hijos. Si hay opción, si hay el chance, con la ayuda de Dios, de corregir lo malo que nosotros podamos estar haciendo con nuestros hijos y que Dios no lo apruebe, ¿no? Pero Él, a través de su palabra, nosotros podemos corregirnos, ¿no? Y encaminarlo como Dios desea que lo encaminemos, ¿no? A todas estas cosas se suman, ¿no? Que si uno fue abusado o abusada y que también hemos crecido con adjetivos o apodos, ¿no? Y que sigo afectada o afectado con ese adjetivo, el apodo que me han dicho, ¿no? Se han sumado tantas cosas en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, yo no sé qué le decían a ustedes sus papás en su casa, en el colegio, qué cosas les decían, ¿no? Y eso nos ha afectado. Escuchaba decir a Etiel Arroyo que él tenía de adolescente sus dientes muy grandes y le apodaron el nombre del conejo, ¿no? Y toda su vida era el conejo, y eso le afectó tremendamente y para salir de eso le costó, daña su autoestima, ¿no? Pero miren, al conejo, un tremendo predicador que predica a naciones. La palabra de Dios nos dice que si tan grande ha sido, yo lo estoy parafraseando así, nuestro daño tan grande es la manera que Dios quiere usarnos a nosotros. ¿Ya? ¿Amén? Solo un amén, nada más chiquitito, ¿no? Entonces ya tenemos nuestros hijos y todo lo que nos ha sucedido a nosotros, diríamos que es una carga, y tenemos a nuestros hijos y esa carga lo ponemos sobre ellos, cuando no debe de ser así, porque ellos no son responsables por lo que nos ha sucedido a nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros perecemos por falta de conocimiento. Cuando ya conocemos, ya entonces ya no debemos de perecer porque ya tenemos el conocimiento. ¿Qué debemos hacer con ese conocimiento? Sin importar cuántos años tengas de matrimonio, sin importar cuántos años tienes. Si ya eres mayor, como conversamos en una mesa y decía el hermano, yo tengo hijos grandes de 50 para arriba. Y yo de entre mí decía, yo ya voy a tener uno de aquí a un año, uno de 50. Entonces, sin importar la edad, y si hemos hecho daño a nuestros hijos, hay que acercarnos y pedirle perdón y decirles, ¿no? De que nos perdonen, pues, ¿no? Ese es lo que uno tiene que hacer, ¿no? Y ahí se aprovecha Satanás con nosotros, pues, ¿no? Ahí a darnos en la herida, como vemos que hemos visto en el huerto del Edén, que Satanás engañó a Eva y nos sigue engañando hasta el día de hoy, ¿no? Tomando el ejemplo de Etiel Arroyo, ¿no? Eres el conejo, eres el feo, y sigue siendo el feo y no vas a ser nunca bonito, ¿no? Porque él se encarga de darnos ahí, de ponernos, ¿no? Como eso de que nos decían, no sirves para nada, no vales para nada, ¿no? Y no las creímos, pues, ¿no? Y uno crece, sí, no valgo para nada. Y estoy hablando ya de personas, de hijos de Dios, ¿no? De que no sirvo para nada, porque así me formaron mis padres. Y creo que no valgo para nada y no sirvo para nada. Pero no es así, ¿no? Y miren, la crianza de nuestros hijos varía mucho de una familia a otra y tiene que ver mucho los antecedentes culturales, sociales, económicos, personales y espirituales. Todo esto desempeña un rol importante en la formación de nuestra familia. Si hablamos de la cultura, hoy en día la cultura influye bastante
en la crianza de nuestros hijos. Lo vamos a tocar, después ustedes van a leer con paciencia porque hay bastante que tratar acá. La sociedad, dependiendo del lugar que uno sea, ¿no? Por ejemplo, acá toma el ejemplo de la selva, ¿no? En la sociedad, por ejemplo, hay costumbres, hábitos que uno hereda de la sociedad y es algo, y uno lo ve como algo normal, ¿no? Y tomando el ejemplo de la selva, ¿no? Hay mucho machismo. El Perú, en lo que es la costa, la sierra, y bueno, acá también en la ciudad, ¿no? Existe el machismo, donde el hombre es hombre y las mujeres, el hombre es fuerte, vale más que la mujer, y no es así, ¿no? Y hemos visto nosotros en la selva que hay mucho machismo, a tal punto de que la mujer tiene que mantener al hombre. Hemos visto que los hijos si son mujeres, son tratadas como un animal. Le ponen en el piso, come tu comida, ¿no? No son bien considerados con los hijos, y es muy normal ahí, ¿no? Eso influye, aparte de todo lo que hemos podido pasar, ¿no? Ser padres es complicado, incluso los padres con mejor intenciones, que buscan información y ayuda, cometemos errores. Claro, no, uno no es perfecto, pues, ¿no? Siempre nosotros, por más que uno desea lo mejor para nuestros hijos, siempre cometemos error. Lo otro que influye también es la economía. La economía es una base para el hogar. Si no hay dinero, no se come bien. Si no hay dinero, no se puede educar a los hijos. Yo no sé cuántos podrán identificarse conmigo. Mi mamá nos matriculaba en el colegio y luego cuando venía la lista de útil, esa lista no era como la de ahora, que dan 2 hojas, 2 listas ahí. Está en el libro y son 2 hojas ahí. Yo digo, no sé, pero era solamente en ese tiempo tu libro y tu cuaderno, ¿no? Y tu lápiz. Entonces cuando le decíamos, papá, mira, el que me tienes que comprar, ¿qué? Mi papá decía, ¿qué? ¿Acaso la profesora no sabe que yo no tengo dinero? ¿Qué se cree, que tengo dinero? Y mamá era la que veía cómo nos compraron, ¿no? Entonces la economía tiene mucho que ver en el hogar. A ver, las esposas, que el esposo no traiga dinero. ¿Ha traído? Yo era una de esas con el pastor, ¿no? Yo era una de ellas. No te pagó porque él trabajaba y era semanal. Entonces yo me alistaba el sábado, ya me va a dar, salía con mis hijos a que comen su salchipapa, ¿no? Y no traía dinero. Lo ahorcaba el pastor. Tiene mucho que ver. Pues yo al menos aconsejo a las parejas que ya se van a casar. Y fíjate la economía, porque la economía es el número 1, el problema número 1 en la casa. Si no tienes estabilidad económica, muchos problemas vas a tener. También lo otro es personales, ¿no? Que venimos con un trasfondo de crianza paterna, ¿no? Podemos tener al padre o no lo podemos tener, y aquí también entra el abuso sexual. Espirituales, ¿no? Se refiere a costumbres religiosas que implantan los padres a los hijos, ¿no? Por ejemplo, lo dediqué a San Martincito, al Señor de los Milagros. ¿Por qué, pregunto yo así, por qué vas tras el Señor de los Milagros? No, mi papá me dedicó a él, y cuando me dedicó a él, yo me sané de tal enfermedad. Entonces, eso se suma también, ¿no? Y esos son espirituales, ¿no? Los padres tenemos 2 tareas principales.
cuando se trata de mantener seguro a sus hijos y hacerlos sentir seguros. La primera es protegerlos, ¿no? Y la segunda, evitar convertirse en una fuente de miedo y amenaza. Número uno es protegerlos y lo segundo es evitar convertirse en una fuente de miedo y amenaza. Hay otros factores también que se pueden añadir. Por ejemplo, previo al nacimiento, salió embarazada. ¡Ay, no puedo estar embarazada! No, suficiente para que el hijo nazca rechazado. Un hijo rechazado es un problema, para toda la vida. Es un problema, es un problema el hijo rechazado. Le dañamos completamente su vida. Suficiente con decir, no puede ser, como decir, yo estaba planificando, pensaba, no. Y dañamos la vida del hijo. Ese es otro punto, ahí nomás queda. Entonces nace un hijo rechazado. Problemas físicos de los padres de carácter hereditario. La edad de la gestación también tiene mucho que ver, ¿no? Si una adolescente sale embarazada, ¿qué puede un adolescente hacer con un niño, ¿no? Si todavía no ha terminado de formarse ella, de madurar, ¿no? Entonces, también tiene que ver, acá está también de 35 a 40 años, hoy ya entre esa edad no se puede tener hijos, porque nacen con, a veces, Down o con otras deficiencias, ¿no? También tiene que ver mucho, se suma esto, el alcohol, ¿no? Las drogas, problemas en el parto, cuando el hijo nace prematuro, ¿no? Entonces, todas estas cosas se suman, ¿no? A lo que le pueda suceder a nuestros hijos. Ahora sí entramos a ver los modelos de padres. Según la palabra de Dios, nosotros los padres debemos de realizar un liderazgo amoroso y lleno de ternura para que nuestros hijos puedan tener un comportamiento según la Biblia. Pero no lo podemos hacer, se supone que debe de ser así, pero no lo podemos hacer si nosotros no hemos sido primero restaurados. Acá hay una lectura que dice, bueno, la persona que menciona acá dice, descubrió que existe una estrecha relación entre el comportamiento de los niños y el estilo de crianza que utilizan sus padres. Los diferentes estilos dan lugar a diferentes resultados, comportamientos y formas de adaptación en los niños a medida que crecen. Y lo vamos a ver, ¿no? La responsabilidad o la función que nosotros cumplimos los padres, especialmente del papá, se originó con Dios mismo, ¿no? Nuestro Padre Celestial, que es una función y un llamamiento divino que tenemos nosotros, los padres. La forma en que se educa a los hijos desempeña un papel fundamental en su desarrollo. Los estilos de crianza influyen drásticamente en el desarrollo
de los niños, ¿no? Y en sus posibilidades de convertirse en un hombre exitoso, saludable y satisfecho de su vida personal. Hay dos tipos de padres, ¿no? El padre que ejerce mucho control sobre sus hijos, ¿no? Y les controlan de una manera total y no les dejan a ellos tomar sus propias decisiones, no lo hacen o lo hacen, ¿no? No le dan la libertad de tomar una decisión. Pero también hay el otro extremo, ¿no? En donde los padres no ejercen ninguna autoridad sobre sus hijos, ¿no? Dicen, y yo he escuchado decir, no le corrijo a mis hijos porque a mí me dieron duro y yo para qué, no, tampoco es así. La palabra de Dios nos dice que hay que disciplinar a nuestros hijos, ¿no? Si Dios nos disciplina a nosotros y dice que lo hace por amor, entonces de igual manera tiene que traer la disciplina adecuada según Dios, que eso se verá en otro momento. También hay padres que a ver, ¿dónde me quedé? Ya. Por otro lado, tiene que ver mucho la comunicación, ¿no? Entre padres e hijos. Hay padres que hablan con sus hijos y tienen una comunicación fluida con ellos, pero por otro lado hay padres poco comunicativos con los hijos, ¿no? Que ni les hablan ni nada, solamente hijo y se acabó y nada más. Siempre hay esos extremos, ¿no? Hay también la exigencia, ¿no? Que algunos igual también son muy exigentes, ¿no? Padres exigentes, pero hay otros que no son tan exigentes, ¿no? No plantean retos a sus hijos. Y hay padres que demuestran afecto y hay padres que no demuestran afecto a sus hijos, ¿no? Son indiferentes, ¿no? Se suma todo eso, ¿no? Y lo más frustrante de todo esto es pensamos nosotros los padres que nuestros hijos son todos iguales. No. Nuestros hijos son únicos. No hay hijo que la María sea igual a Juan, no. Y ese es el error, otro error que nosotros cometemos con los hijos. Mira, tu hermano mayor se saca 20, tú tienes que sacarte 20. Y él apenas se puede sacar. ¿Cuál es la nota que se pasa ahora? Es la 12, creo, ¿no? Antes era el 10 y medio, ¿no? Ahora es 12, 13, creo. Bueno, ya no hay números, hay letras, pero por ahí, ¿no? Así más o menos lo entiendo, ¿no? Y le exigimos y no va a rendir igual que el hermano mayor o el hermano segundo, ¿no? No, entender que cada hijo es único, no son todos iguales. A ver, los que tienen hijos grandes ya, a ver, ¿sus hijos han sido todos iguales? No, pero hay que entender que la María no se parece, no es igual a la Teresa, ¿no? No insistir y no decirle, sino entenderlo, ¿no? Entonces, cometemos ahí otro de los errores, el creer que todos nuestros hijos son iguales. Entramos acá a padres o madres autoritarios, ¿no? Estos padres o madres autoritarias dan un amor enfermizo, ¿no? Y este amor enfermizo está basado en exigencias, pero sin tener la capacidad de respuestas saludables. Establecen reglas rígidas sin explicación. Y esas reglas es que los hijos obedecen y punto, ¿no? Ellos tienen que obedecer, ¿no? Y
Y los hijos acatan estas reglas por temor, porque saben qué cosa les va a suceder si ellos no hacen caso, ¿ya? Los padres autoritarios no son cariñosos ni flexibles. Impiden a los hijos expresarse. Los gritos y castigos corporales son muy común en los padres autoritarios, ¿no? Pero ahí se suma bastante. Si no avanzamos, ya ustedes lo pueden leer, pero pasamos a los resultados de ser padres autoritarios, ¿no? Acá nos dice, el objetivo de ser padres no es mostrarse perfectos, sino ampliar la propia capacidad para mostrarse mejor con el tiempo. ¿Cuáles son los resultados en nuestros hijos de ser padres autoritarios? Los padres sufren frustración por no lograr lo que suponen que debieran, y los hijos quedan marcados para toda la vida por la conducta, acciones o reacciones de sus padres. Los hijos quedan marcados para toda la vida. Y cuando ya el papá está mayor y si no hubo un perdón hacia el papá porque le arruinó su vida, rechazamos a nuestros padres. Ni siquiera nos interesamos, ¿no? Yo tuve que aprender respecto a esto, que mi papá hizo todo lo que hizo, nos maltrató y la manera que nos corrigió, de que fue ignorante mi papá. Y yo, para poderlo entender, era muy preguntona y le dije, no conocía al abuelo, le pregunté cómo su papá le había corregido a él. Y él me dijo, hijita, mi papá me amarraba, era alcohólico, me dice, me amarraba en un árbol y me daba duro, me dice. Yo quería estudiar, me iba y me sacaba del colegio y me mandaba a vender leña para que yo le traiga para su alcohol, me dice. Entonces ahí yo entendí de que él tenía ese comportamiento y ahí ya entendí el espíritu de salvajismo, ¿no? Entendí de que su padre le hizo así, lo arruinó la vida, él tuvo sus hijos igualito, ¿no? Y yo seguía esa cadena. 2, 3 hermanas hemos seguido esa cadena. Mi hermana mayor era peor todavía. ¿Sí? ¿Saben qué hizo una vez? Que su hijo le sacó el dinero de su monedero, le echó ropa y le metió la mano. Eso hizo mi hermana, ¿no? Entonces arruinamos la vida de nuestros hijos. En su salud mental, los hijos pueden experimentar ansiedad, depresión y agresión. Y ya están grandes. ¿Por qué? ¿Por qué él es así y el otro no es así? Al punto de los ejemplos en la Biblia de padres también que han sido así. Tienen dificultades en cuanto a sus habilidades sociales, tienen dificultades en desarrollar habilidades sociales o agradables. No les es fácil entrar a una conversación, no les es fácil estar en grupo, les cuesta, ¿no? También su autoestima es dañada completamente, su autoestima está por los suelos, ¿no? En el colegio no rinde. Ahí está mi hijo Daniel, ese chico nunca tenía o sea, no han hecho clase, no ha hecho clase. Él era 2 veces de estudio y tenía 2 hojas escritas en el cuaderno. Uno los daña porque ellos no rinden.
en el colegio. Él ha pasado, estudia algo práctico, ya no, para matemática mamá, no, que lea, ¿no? Y el sablaje que estaba en ese tiempo de moda, ya, matricúlame pues si tú quieres. Lo matriculaba y el niño, un mes, me dice, no, mamá, ya no quiero. Inglés, se había sacado en el colegio diploma de inglés. Yo le decía, ¿qué sabes el inglés que te han dado una diploma? Entonces sigue el inglés. No sé por qué me han dado diploma. No, cuánto daño hacemos a los hijos, no rinden bien en sus estudios, en la conducta, son agresivos, rebeldes, ¿no? Y tienen dificultad para controlar su ira, ¿no? Ahí chocamos con él. Tienen dificultad para tomar sus propias decisiones. Siempre cualquier cosa que ellos van a hacer consideran que van a fracasar. No se sienten capaces de poderlo hacer, ¿no? Y en cuanto a conformidad, ellos se conforman fácilmente con lo que hacen, porque ellos están llenos de ansiedad. Ser padre significa guiar a la próxima generación y perdonar a la última. El perdón es otra de las cosas que tienen que entrar en nosotros hacia nuestros padres que nos dañaron mucho. Bueno, yo sin necesidad de decir papá te perdono, yo entendí que la ignorancia de mi padre le hizo tratarnos así, y he querido a mi papá un montón, lo que mis hermanos nos pegaban. No. Cuando él estaba enfermo ni querían verlo. Marina, ven verlo, y ustedes que están a su lado, porque yo tengo que irme desde acá hasta allá. Y ahí está el papá, anda, vete Marina, vete nada más, anda, atiende a tu papá. No querían. Y eso no debe de suceder. Eso quiere decir que uno no ha perdonado. Si somos hijos de Dios, tenemos nosotros que perdonar, ¿no? Y si no perdonamos, no estamos honrando a nuestros padres, y por eso no nos va bien. Tenemos que perdonar. ¿De quiénes somos nosotros para juzgar? Nadie, ¿no? Tenemos que perdonarlos, porque así también nuestra generación va a ser. Ahí hay cuestionarios que ustedes tienen que desarrollar, y ya conscientemente ustedes lo desarrollan en su casa. Padres permisivos. Vamos a ir solamente a las consecuencias, ¿ya? Padres permisivos son los padres que le permiten todos los hijos. Ellos no tienen autoridad. Ya algún día cambiará, ya entenderá. No, le permiten hacer lo que quieran los hijos. ¿Cuáles son las consecuencias de ser padres permisivos, no? La palabra de Dios nos dice, ¿no?, que lo que sembramos es lo que nosotros vamos a cosechar. Como les decía, padres permisivos tienen hijos permisivos, ¿no? Los hijos criados por padres permisivos recurren a sus pares para tomar decisiones morales e informales. Siempre buscan a alguien igual a ellos, ¿no? Suelen pensar que el mundo gira a su alrededor. No toman en cuenta cómo se sienten los demás que son afectados por su conducta. Les cuesta desarrollar empatía con los demás. También tienen en lo que es el aspecto sexual, ahí están los jóvenes que violan a las chicas, ¿no? Tiene que ver eso con padres permisivos, ¿no? Y hacen todo lo que ellos quieren para conseguir lo que ellos desean.
son más propensos a la delincuencia y al abuso de sus autoridades. Son propensos a la droga, al abuso sexual. Son todo eso, ¿no? Ya vamos a llegar. Tienen una inteligencia emocional pobre. Son deficientes en sus habilidades sociales y tienen una comprensión emocional muy reducida. Tienen bajo rendimiento académico, no avanzan, no les gusta el estudio. Tienen un comportamiento impulsivo, actúan sin pensar, y no quieren hacerse responsables de sus acciones. Y vamos a ir a ejemplos que tenemos en la Biblia. En Primera de Samuel nos habla de Elí. ¿Se acuerdan quién era Elí? Un sacerdote, ¿no? Y el legado era de que sus 2 hijos que tuvo también ellos sean sacerdotes, ¿no? Pero ¿qué hicieron? ¿Qué hizo Elí con sus hijos? Fue un padre permisivo, en donde le permitía a sus hijos hacer lo que quiera. Ahí diríamos en la iglesia, ¿no? La gente de la iglesia ahí le decía: mira, tus hijos están haciendo algo inadecuado, están haciendo lo que Dios ha ordenado que no se haga, ¿no? ¿Qué hacían ellos, no? Ahí se ofrecía el holocausto y la carne tenía que cocinarse, y había un orden que Dios había establecido. Ellos iban: yo quiero esto y punto, ¿no? Dice que iban con: me lo traes o me lo traes, ¿no? Y no aceptaban lo que Dios había establecido. Entonces le dicen a Elí: y Elí, hijos, ¿qué están haciendo? O sea, él les decía, pero no los disciplinaba, ¿no? ¿Y qué sucedió por no corregir a sus hijos, ¿no? Sus hijos mueren, Dios lo llama y le dice: por no corregir a tus hijos van a morir. Y le dice, o sea, les está diciendo qué va a suceder. O sea, estamos viendo la consecuencia de sus desobediencias. Sus hijos mueren y tu descendencia no llegará a viejos. La consecuencia que tuvo Elí de que sus hijos mueren y ya no iba a haber más sacerdotes, ¿no? La descendencia no iban a llegar a ancianos, sino iban a morir jóvenes, ¿no? También tenemos otro ejemplo en Génesis 25, del 21 al 26, de Isaac y Rebeca. Isaac y Rebeca, ¿cuántos hijos tuvieron? 2, ¿no? Los gemelos, que son Esaú y Jacob. ¿Ya? Isaac prefería a Esaú, dice la Biblia, porque era el mayor y era un buen cazador. En otras palabras, él cazaba y traía el alimento para la casa. Entonces le agradaba eso a Isaac. Y Rebeca tenía su preferido a Jacob, ¿no? ¿Y por qué? Por ser un chico tranquilo y amante del hogar. Le gustaba estar en su casa, estar con la mamá. Yo me imagino ahí ayudándole a cocinar, a hacer algo, ¿no? Y entonces de tal manera que Isaac, su preferido Esaú, y Rebeca, Jacob. ¿Saben quién es Isaac? El hijo de Abraham, el hombre de la fe. ¿Y qué le sucede, no?
de que Rebeca quería que Jacob tenga la bendición de su papá. ¿Y qué hace la mamá? La mamá le dice, hay que engañar a tu papá. No, Esaú dicen que era bien bello, que ahí traman y hacen todo y le engaña de que él era Esaú y que le dé la bendición. Y es así, la mamá ayuda a su hijo preferido a que le dé la bendición. Luego, más adelante, ¿qué sucede? Jacob es engañado. ¿Se acuerdan? ¿De quién estaba enamorado Jacob? De Raquel. Y cuando se casa y va a la luna de miel, no se encuentra con Raquel, sino ¿con quién? Con Lea. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es la maldición generacional que viene de Abraham. ¿Qué hizo Abraham cuando vio que estaba su vida en peligro? ¿Ah? Engañó, le dice él a su esposa que le diga que es su hermana. En realidad era su media hermana, pero le dice por temor a que le maten. Y esa mentira de Abraham, el hombre de la fe, es transmitido a Isaac, su hijo, y luego de Isaac a Jacob. Lo que se siembra, se cosecha. La maldición generacional se pasa de padres a hijos, de hijos, y así se va hasta que si uno no le da el alto, continúa. Por eso le digo el hombre de la fe. También tenemos otro ejemplo, David. Era un rey conforme al corazón de Dios, ¿no? Y que no supo ser padre. ¿Y por qué no supo ser padre? Porque él fue rechazado por su padre y fue rechazado por sus hermanos. Por eso cuando va a ungirlo como rey, porque Dios había ordenado, él dice, ya no tengo más hijos. No, pero no, yo le decía, no, sí, dice el papá, no. Sí tengo uno que es pastor de ovejas, llámalo. Y él fue el que Dios escogió para que sea el rey, ¿no? Entonces, como padre, por ejemplo, David tuvo un hijo llamado Adonías. Fue permisivo con él, no lo corrigió. Eso está en Primera de Reyes 1, del 5 al 6. Y cuando ya David está viejo, ¿no? Y él decide, ¿no? Mi padre está viejo, yo voy a reinar en su lugar. Y se rebela contra él, pues no. ¿Por qué? Porque él no lo corrigió y fue muy permisivo con él. Luego, el hijo Amón, que violó a su hermana, ¿no? Y David no hizo nada, absolutamente nada. Absalón, que era, no me acuerdo ahorita el nombre de la hija de Tamar. Tamar era el hermano de papá y mamá, con Absalón. Pasa el tiempo y como el papá no hizo nada, Absalón decide matar a su hermano Amnón, y lo hace, ¿no? Porque violó a su hermano. Entonces, con todo esto, David, yo pienso que meditó y decidió él ya con Salomón, decide actuar bien. Y Salomón llega a ser un rey lleno de sabiduría. Él tenía todo de riqueza y todo, ¿no? Porque se dedicó a él a instruirlo para que sea rey, ¿no? Entonces, recién ahí David muestra ser un padre ejemplar con Salomón, ¿no? Entonces, miren, estos ejemplos en la Biblia, y hay mucho más. También Samuel, también no supo ser padre con sus hijos, ¿no? Les permitió mucho.
¿Y quién crió a Samuel? Eli. Para los que no saben la historia, Ana no podía tener hijos y ella clama a Dios para que le dé un hijo y tiene el hijo. Y él le dice, si tú me das un hijo, yo lo voy a entregar a ti. Entonces, de bebito, de 1 o 2 años, se lo dejó a Eli para que lo criara. Entonces también le alcanzó porque Eli llegó a ser su padre para él, ¿no? Y entonces le permitió muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué nos da a entender, ¿no? Es estos tremendos personajes, ¿no? Que sus nombres han quedado escritos en la Biblia, ¿no? De que si de verdad Dios los escogió para ser tremendos hombres, pero no supieron ellos ser padres. ¿Qué podemos decir de nosotros? Dios nos ha escogido a nosotros para que nosotros le sirvamos, ¿no? Nos adoptó como sus amados hijos y hemos cometido muchos errores. Y si nuestros padres han sido creyentes, también han cometido muchos errores. Pero Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos corregir nuestra vida y, como se dice, borrón y cuenta nueva. Nada es imposible para Dios. Al que cree, dice, todo lo es posible. Dios arregla nuestra vida personal, arregla la vida de nuestros hogares. Él lo arregla si nosotros decidimos hacerlo. No nos rindamos. El enemigo quiere hacernos que nosotros desistamos de eso. Yo les puedo decir que he estado he estado bien desanimada, bien que ya, yo soy una mujer muy guerrera, muy luchadora, a mí nada me podía enfrentar, ¿no? Ni el enemigo mismo. Pero debido a mi salud, ahí quedándome, en mi casa hubo problemas, porque igual como ustedes tienen en mi casa, hay problemas todavía. Y entonces yo ahí calladita, así diciendo, entonces hasta que dije, no puedo ser, tengo que volver a hacer la Marina Nancy, le pidió ayuda al Señor, y estoy en esa guerra, ¿no? Y comienzo a ver que las cosas se van ya estabilizando. Entonces, amados hermanos, no hay que rendirnos. Y cuando nos pasan muchas cosas, queremos tirar la toalla. No tiremos la toalla, sino parémonos firmes, ¿no? Y si en esta noche algo el Señor te ha hablado, párate la brecha. Pelea por tu familia. Mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. No digamos, ay, no puedo, no se puede. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por eso ustedes han venido acá a escuchar la palabra de Dios, para que haya un nuevo comienzo, un nuevo amanecer en sus hogares. Si Dios lo hizo con mi hogar, también Él lo puede hacer con sus hogares, pero tenemos que pararnos firmes y no rendirnos. Como dice en Hebreos 10:25, yo lo parafraseo así: retroceder nunca, rendirse jamás. Amén. Oremos. Amado Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra no volverá vacía, sino que hará el efecto, Señor, que necesitan cada uno de tus hijos, que necesitamos cada uno de tus hijos. Hará el efecto, Padre, porque este es el tiempo que tú has preparado, Señor, donde hay hogares saludables, Señor, tu iglesia es saludable. Señor, donde hay hogares restablecidos con el poder de tu palabra, Señor, el enemigo queda, Señor, bajo la planta de nuestros pies. Tú quieres que nuestra vida sea cambiada completamente, no en algunas cosas, sino completamente quieres tú, para que te podamos servir de una manera eficaz. Tú nos has llamado a salvación. Y nos has llamado a que podamos servirte en tu casa. En esta noche, todo este grupo de hermanos que tú sabes y conoces,
sus problemas, sus dificultades, que tienen como esposo, como esposa, que tienen problemas con sus hijos, Padre. Tu gracia sea sobre ellos y tú le des la sabiduría para que ellos puedan, Señor, pararse firmes en ti, seguros y confiados que tú, Señor, oirás su oración y harás todo lo que tú tienes que hacer, Señor, con cada uno de ellos. Y toda la gloria y la honra será para ti, porque tu palabra dice que para gloria tuya nos has creado. Gracias, amado Dios. Esto no se quedará en un simple oír, Señor. Estos son los tiempos que tú has preparado, Señor, para nosotros. Y estamos aquí los que tenemos que estar, Padre. Te honramos, Padre. Te honramos. Y exaltamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.